porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual prácticamente hay nula actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación, donde sí hay muchos temas y vamos a estar hablando de los diferentes temas, diferentes proyectos que en algún momento se pensó como para que vayan conformando una agenda de consenso, de acuerdos entre oficialismo y oposición para llevar al recinto de la Cámara Baja. Lo cierto es que después de lo que ocurrió la semana pasada, por ahora no están programadas reuniones de comisión, por ahora no está programada una sesión que en algún principio del mes de diciembre se hablaba la posibilidad de entre el 14 y el 15 de diciembre. Veremos a ver si se reflota finalmente esa posibilidad y ese tema llega a plasmarse en lo que es un acuerdo político entre oficialismo y oposición y ese entendimiento llevarlo a una próxima y última sesión de este año 2022. Pero lo cierto es que de todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, un congreso que después de lo de la semana pasada, una Cámara de Diputados que después de lo de la semana pasada, seguramente vamos a encontrarlo un poco tranquilo porque no va a haber mucha actividad. Hace unos minutos habló el presidente de la Nación, es una cadena nacional, le pidió al Congreso de la Nación avanzar sobre algunos temas que tienen que ver con la reforma judicial, pero le veo poco futuro, por lo menos hasta diciembre, hasta que termine diciembre, y hay que ver si se llama extraordinarias, teniendo en cuenta la experiencia de extraordinarias de este año, claro, que no hubo sesión. Tema viejo le pidió al Congreso, tema, uno de los primeros temas que planteó el Frente de Todos aquí en el Parlamento Nacional, un debate que se inició en el Senado y que llegó a la Cámara de Diputados. Y ahí quedó. Sí. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien. Tranquilo el Congreso, sí, en lo que es la actividad formal, porque sí, tranquilo yo no sé si es exactamente, ¿no?, el concepto de lo que estamos transitando. Primero, en la víspera de un día muy importante mañana, con mucha expectativa por la sentencia que puede involucrar a Cristina Kirchner en la causa vialidad y todo lo que eso genera alrededor. Todo lo que tuvo también que ver con la sesión de la semana pasada. Claro. Por lo tanto, movida, diría yo. Bueno, claro, sin lugar a dudas, David, a partir de ahora lo que van a tratar, me parece, desde los diferentes sectores políticos es tratar de reencauzar lo que es la convivencia política en este Congreso de la Nación. Sí, me parece difícil en el corto plazo. Me parece difícil en el corto plazo porque las agresiones que vimos la semana pasada fueron elevadas, fueron en un tono que hacía mucho tiempo que no se veía en la Cámara de Diputados, porque ni siquiera, recordemos cuando por ejemplo Emilio Monzó era presidente de la Cámara de Diputados y fue la sesión para la reforma jubilatoria, pero ni siquiera en ese momento se vieron cosas que se vieron y se dijeron durante esta semana. Claro. Porque hubo una discusión respecto a lo que sucedía afuera, pero no de lo que sucedía adentro. Acá fue a la inversa. Acá era lo que sucedía adentro. Era los diputados diciéndole cosas a otros diputados, a otras diputadas, en un tono muy, muy elevado, muy poco apropiado para la Cámara de Diputados. Y muy personal, claro, no político. Y además lo que surgió en las últimas horas fue, por un lado, el pedido de renuncia o de expulsión de diputados nacionales. Desde el Frente de Todos, expulsión para Cristian Ritondo. Desde Juntos por el Cambio, expulsión para Rodolfo Tailade. Bueno, veremos cómo se reencausa, porque cuando hablamos que hay temas para discutir. Ahora enseguida vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la reforma jubilatoria en la República Argentina. Ese es un tema que también tiene impacto en la sociedad o un sector de la sociedad. Después está el tema que tiene que ver con la agenda de consenso que se esperaba discutir la semana pasada, que son algunos proyectos que ya pasaron por las comisiones y que tienen diferencias
pero que en definitiva estaba el acuerdo para que ese debate llegue al recinto. La creación, por ejemplo, de universidades. Sí, tenías la creación de universidades, la reparación histórica para los familiares de los asesinados en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Digo, tenías un montón de temas y ahora se le van a sumar más temas. Digo, que necesita el Ministerio de Economía, claro, que necesita el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, la pregunta de vuelta, vuelve a ser la misma que al principio. ¿Qué posibilidades hay de avanzar cuando se hizo tan personal la discusión? Claro. Me parece que el conflicto está dado en ese lugar, o sea, no es político, claro, es personal. Y hablando de los temas, y algo que mencionó también Dani, que tiene que ver, por ejemplo, el ministro de Economía hoy hizo un evento, un acto junto con el embajador de los Estados Unidos, se firmaron acuerdos recíprocos, acuerdos bilaterales en torno a tener información financiera desde los Estados Unidos hacia la República Argentina sobre los dólares que argentinos tienen en el exterior y no lo han declarado. Y esto necesita también la ratificación del Congreso en lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir un blanqueo, exacto, un nuevo blanqueo. En ese marco está el Congreso de la Nación. En ese marco está el Congreso de la Nación y en ese marco ya recibimos cuestionamientos de parte de la oposición que no quieren un nuevo blanqueo. Siempre genera, a ver, está ese tironeo entre quienes hacen las cosas bien, quienes dicen hacer las cosas bien también, y las necesidades de recaudación o de que ingresen esos dólares, y que siempre los oficialismos están dispuestos a ceder, aún sabiendo que, bueno, hay gente que no pagó, claro, que evadió, que ocultó. Entonces, de ese lado viene la crítica. O sea, ya llega un tema al Congreso, o está por llegar y ya están... no. Ya está el no, sí, claro, ya está el no, que... Digamos, por ahí me parece que la forma que me parece que va a poder retomar el diálogo es otra vez apostar otra vez a una sesión de consenso, sí, con temas que estén acordados. No creo que este sea un tema para arrancar tampoco. No, claro, sin lugar a dudas. Me parece que los temas de consenso ya estaban marcados, sí, en la sesión anterior, sí, ¿no? Sí. La pelea, la discusión de la Cámara de Diputados de la última semana, nada tenía que ver con la agenda de lo que se discutía. Me parece que pasaba por otro lado. Pasa también por esto que está planteando el presidente, de la discusión de una reforma judicial en la República Argentina. Es un tema que, decimos un tema viejo, porque prácticamente cuando se inicia la gestión de Alberto Fernández, se han planteado desde el Senado Nacional iniciativas que tienen que ver con modificaciones en torno a los tribunales federales, sí, de Comodoro Pi, la designación del Procurador General de la Nación, una reforma profunda en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, varios temas que, por los números, por las mayorías del Frente de Todos, lograron la aprobación de la Cámara de Senadores, pero cuando llegaron acá diputados quedaron ahí, sí, empantanados. Totalmente, quedaron empantanados. Mira, me acordaba recién con lo que decía Daniela de esto de los proyectos de ley y la situación que se vive en el Congreso, en el caso del blanqueo, que en un rato vamos a estar hablando de que va a mandar el Ministerio de Economía. Ese proyecto de ley va a llegar con un grupo de diputados de la oposición que le mandaron una carta a la Embajada de Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos diciéndole que no firme este acuerdo. Que no firme este acuerdo, que no le dé esta información al gobierno argentino. Digo, y esos diputados van a ser los mismos, y no es porque están en contra del intercambio de información, sino porque dicen que no hay que dárselo a este gobierno. Entonces, esos mismos diputados son los mismos que van a tener que debatir, claro, y con los que van a tener que consensuar para conseguir el número, para llevar adelante un nuevo blanqueo de capitales. Es una situación compleja por la que está atravesando la Cámara de Diputados de la Nación. Se necesita un entendimiento político amplio entre oficialismo y oposición, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hay sectores de la oposición que son expectantes, están ahí mirando a ver qué es lo que sucede entre los dos sectores mayoritarios, los dos bloques o interbloques mayoritarios que tiene la Cámara de Diputados, y están los temas que tienen que ver con la agenda del Congreso, la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Hablábamos, uno de los temas de agenda tiene que ver con una reforma previsional que ya viene con la sanción de la Cámara de Senadores, que necesita la ratificación por parte, o la revisión por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un tema que ya están conversando en las comisiones respectivas, y vamos a compartir algunos testimonios, algunas opiniones respecto a estos temas que tienen que ver con la reforma jubilatoria en la República Argentina. Alejandro Cacase, de Evolución Radical por la provincia de San Luis, decía lo siguiente: no deja de ser una solución transitoria.
¿sí? Porque nuevamente decimos, vamos a habilitar a que esto se pueda hacer para resolver la situación de aquellos que hasta hoy han acumulado esta falta de aporte y que se puedan jubilar. Pero la verdad, y en esto creo van a coincidir todos, el problema de la informalidad laboral no se va a agotar hoy, no se va a acabar hoy, ni lo vamos a resolver hoy, porque hace a la estructura de nuestro mercado de trabajo en Argentina. Entonces, nuestra visión en esto, nuestra propuesta, y a esto se debe, Presidenta y Presidente de la Comisión de Presupuestos, nuestro dictamen alternativo, es el poder darle a esto una solución definitiva. Es decir, instituir un sistema para que aquellos que tienen aportes, pero no tienen los aportes completos para poder jubilarse, tengan establecido dentro del sistema previsional argentino una prestación. Bueno, ahí estaba, dictamen de mayoría del proyecto de moratoria previsional en la República Argentina. Ese tema habilitado ya para discutir en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Juntos por el Cambio no firmó el dictamen. No. No firmó y también, digamos, que mantuvo una postura que tuvo en el Senado Nacional de rechazo. Sí. El Senado Nacional también lo rechazó. Este proyecto de ley de Recalde, si no me equivoco, Claro. es quien, el senador que lo impulsó. Acá también hicieron exactamente lo mismo. No están todos en desacuerdo con la totalidad, porque no están todos en desacuerdo con la totalidad, pero sin embargo Juntos por el Cambio no firmó el dictamen. Claro, exactamente. Ahí sí se pusieron de acuerdo en el sentido de decir, bueno, tomamos una postura, digamos, en común, porque muchas veces ha sucedido que Juntos por el Cambio, los diferentes bloques que integran el interbloque de Juntos por el Cambio, tienen posturas disímiles y a veces lo manifiestan en lo que tiene que ver con el tratamiento en comisión, otras veces lo manifiestan ya directamente en el recinto cuando votan. Sí, ¿no? muchas veces votan lo de una que... manera unos y otros de otra las manera diferencias otros. generalmente es cuando calan en temas federales, que hay distinciones de, bueno, proyectos que sirven para, que son beneficios o incentivos para ciertas regiones que a la oposición siente que le conviene más. Entonces ahí, bueno, se abre, sobre todo el PRO y el radicalismo se abren, no tienen los que más responden a oficialismos provinciales, Claro. los que tienen responsabilidades en ejecutivos, ahí hay diferencias. Ahora, cuando son temas, en este caso lo de la moratoria previsional, tiene que ver, está ligado muy a lo político ideológico de parte del kirchnerismo, es algo que suele hacer desde hace años de manera regular, entonces ahí la oposición ya ni mira el texto, me parece, Claro. ni mira el texto, está en contra de ese concepto, me parece, y si bien todas las veces dan las explicaciones y los argumentos, me parece que en esto ni le dan la oportunidad. Claro, bueno, y la situación lleva, respecto a la situación que está atravesando la Cámara, lleva a que este tema no esté en consideración como para llevar al recinto. Que puede llegar a formar parte de una convocatoria, sí, veremos cuándo. Podrá ser uno de los temas pensando en lo que queda de este año 2022, del mes de diciembre, que hablábamos de una sesión recién para la próxima semana, y después hay que pensar en lo que tiene que ver con el 2023 en una convocatoria a extraordinarias. Eso ya implicaría un llamado al Congreso a discutir temas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Por parte del Poder Ejecutivo, temas específicos. No es, ahora tuvimos durante diciembre la prórroga de ordinarias, es decir, el Congreso puede seguir funcionando un mes más con la agenda con la que venía trabajando, con libertad de temario, ¿no? Digamos, se viene manejando con el sistema de sesión especial, se piden X temas y se convoca. En el caso de que venga un pedido de extraordinarias de parte del Ejecutivo, viene con este y este tema. Claro. ¿Necesita la moratoria? Sí, recién, nos comentaban que puede seguir funcionando por DNU. Claro. La intención era sacarlo por el Congreso, que tenga la legitimidad. Si no llega a salir, puede salir por DNU también. Claro. Bueno, hablamos de moratoria previsional, hablamos de esta discusión que ya tiene dictamen de mayoría por parte de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados. El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hablaba sobre este tema de esta manera. Cuando yo escucho que acá se dice que, bueno, ¿por qué el que aportó tiene que ser solidario con el que no aportó? En realidad no es que quien trabajó en la informalidad durante toda su vida o gran parte
¿no? Porque es muy precario todo el sistema laboral, porque las patronales utilizan esta forma de precarización, la informalidad, el monotributo, muchas estafas, es decir, es un fraude laboral que se realiza sobre la clase trabajadora y que ha venido aumentando a pesar de que han pasado distintos gobiernos, distintos colores políticos, ha aumentado la precarización, la informalidad del empleo, y eso obviamente tiene una grave consecuencia que se ve en esta situación en relación a las personas que están en edad de jubilarse, ¿no? Entonces, no, la responsabilidad no está en esas trabajadoras, en esos trabajadores que fueron víctimas del fraude laboral, sino que está en la responsabilidad de las patronales y los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Bueno, las moratorias, como se dijo acá, es una solución transitoria, que en realidad le pone la carga a ese trabajador, a esa trabajadora, sobre que tiene que pagar con ese descuento en la moratoria, algo que en realidad no es su responsabilidad, sino que fue responsabilidad de las propias empresas, las propias patronales que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios, desfinanciando el conjunto del sistema previsional. Bueno, y ahí hablaba Nicolás del Caño, y respecto a este mismo tema, otra integrante de este interbloque del Frente de Izquierda es Romina del Pla, que también habló sobre este proyecto de moratoria de esta manera en la comisión. Este es el punto de partida, porque si no, si empezamos a ver el problema, a ver dónde está, y entonces quién es el responsable. No, nosotros rechazamos la idea de que el trabajador o la trabajadora que no tiene los aportes, porque toda su vida o gran parte de su vida fue sometido a trabajo precario, a trabajo no registrado, al curro de los contratos eventuales, a las tercerizaciones, al monotributo, etcétera, de ninguna manera tiene la responsabilidad, y por eso tampoco acordamos con que deba pagar la moratoria. Por eso hemos planteado un proyecto de derecho a la jubilación universal. Es el conjunto del régimen político a partir del Estado el que debe hacerse responsable de sus acciones. Y sus acciones son que son parte necesaria del trabajo informal. Por eso, digo, para no exagerar, hay tres problemas. Primero, ¿cuál es la situación de los jubilados actuales? Es tremenda la situación. La enorme mayoría de jubilados y jubiladas por debajo de la línea de indigencia. Y ya lo dije, como se lo dije a la directora del ANSES, lo puedo decir acá, no podemos tolerar que nos digan que la canasta básica del jubilado es de 38.000 pesos, 39.000 pesos, como hemos escuchado con total liviandad en este Congreso. Deberíamos llevar de emergencia todas las jubilaciones a la canasta básica del jubilado y establecer el 82% móvil del salario del trabajador en actividad, no del mínimo completamente ignominioso que se paga hoy. El segundo grupo son los que están en situación de acceder y que todo aquel trabajador que tiene la opción trata de demorar la jubilación, porque la tasa de sustitución es verdaderamente vergonzosa. Entonces, en donde hay posibilidad de elegir, la gente trata de estirar y no jubilarse. Conozco el caso de las cajas provinciales y demás, donde hay posibilidad de estirar, lógicamente. ¿Quién quiere pasar de tener un salario que quizás no alcanza a tener una situación de indigencia? Nadie. Y el tercer grupo es el sector que ni siquiera puede acceder por todo esto que hemos enumerado previamente. Por eso, obviamente que debe ser integral la solución, por eso entendemos que hay que poner la alerta de todos los trabajadores, trabajadoras, jubiladas, jubilados, etcétera, en que no pueda avanzar estas exigencias del FMI de armonizar las cajas jubilatorias y los sistemas jubilatorios, y este planteo de defensa integral del derecho a la jubilación y el concepto del salario diferido es el que seguimos defendiendo, y esto es lo que está presente tanto en el dictamen que hemos presentado como en el proyecto original que hemos presentado. Muchas gracias.
No, ahí estaba el debate que se dio en la Cámara de Diputados respecto a esta moratoria previsional, el debate sobre la situación de los jubilados, de las jubiladas en la República Argentina, un debate permanente que se da en todos los años respecto a la situación por la que atraviesan los jubilados y las jubiladas en nuestro país, y veremos cuándo finalmente es el momento en que llegue ya esta iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados. Es un tema que ya está habilitado para discutir, más allá de que hay posturas encontradas, es un tema a discutir por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema porque hay otro tema que puede ingresar al Congreso. Cuando hablamos que en la jornada de hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un acuerdo con los Estados Unidos, con el embajador de los Estados Unidos, hablamos de el tema de repatriar fondos que hay argentinos en el exterior. Y esto ha planteado el ministro de Economía la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley de blanqueo. David, a ver, ¿qué podemos adelantar? ¿Qué podemos decir respecto a cómo serían los pasos que habría que dar para avanzar con este tema? Bueno, como vos bien decías, lo que pasó hoy al mediodía, se firmó un acuerdo entre la Argentina y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para el intercambio de información tributaria. Básicamente lo que sucede ahora es que si yo quiero saber si un argentino tiene bienes no declarados en los Estados Unidos, tengo que hacer el proceso de manera individual, con cada uno de los casos que está siendo investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Justicia, tengo que pedirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos de los Estados Unidos que me dé la información de manera individual. Ahora va a haber 9 meses en donde va a llegar toda la información de las cuentas, los bienes, las propiedades que tengan los argentinos, así como también las participaciones en sociedades que tengan argentinos en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para chequear si está declarado o no está declarado. El acuerdo entre la AFIP y el gobierno de los Estados Unidos para el intercambio de información en materia tributaria establece que a lo largo de 9 meses, hasta el 30 de septiembre, proveerá de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en Estados Unidos, cuentas individuales, cuentas de sociedades, integradas por ciudadanos argentinos y ciudadanos argentinos integradas integrantes detrás que tienen cuentas en los Estados Unidos. La información en la placa siguiente, lo que vamos a ver es que Estados Unidos dará la información financiera sobre las cuentas declarables a la Argentina con la identificación del titular de la cuenta, de la institución financiera, el monto bruto de intereses percibidos u otras rentas con fuente en los Estados Unidos. Claro. ¿Sí? El acuerdo es por toda la información, en la placa siguiente vamos a ver, que el ejercicio que cierra, con lo cual está vigente a partir del 1 de enero del año que viene. Del 1 de enero del año que viene, sí, desde septiembre del 2021. El acuerdo incluye, y acá viene la parte que le llega al Congreso. A ver. Acá viene la parte que le llega al Congreso. El acuerdo incluye todo el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de blanqueo de capitales. Y acá hay que tener algunos puntos en cuenta. El último blanqueo de capitales fue en el 2017. Fue el blanqueo de capitales de la administración de Cambiemos. Sí. ¿Sí? Toda la información que va a recibir la Argentina en estos 9 meses es de 2017 para acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a establecer el proyecto de ley de blanqueo de capitales que va a mandar la Administración Nacional? Que si en el caso de que se le encontrara a alguna persona, algún ciudadano argentino, algún bien no declarado, ¿sí?, en los Estados Unidos e intente declararlo en esta instancia, lo va a poder hacer, como sucede en todos los blanqueos, pagando una multa. ¿Sí? Pagando una multa respecto de eso, y lo que hace es evitar la causa penal, claro, que significa no haber declarado en la administración pública los bienes en el exterior. Ahora, si esa persona ingresó en el blanqueo de capitales del 2017 y otra vez se olvidó y se olvidó de algo del 2017, el contador se le traspapeló la cuenta, no podés entrar 2 veces. No, sí, no solo que no vas a poder entrar, sino que se te cae el blanqueo anterior. ¿Sí? Lo que te va a pasar es que no solo que vas a tener que pagar por lo que blanqueaste, sino que vas a tener una causa penal y el blanqueo anterior no va a funcionar más. Claro. Esto significa, yo participé del blanqueo del 2017 y tenía una propiedad
no sé, Florida. en Florida. Por el clima que tiene Florida. Bueno, vamos a poner que la tenés vos, porque ya que se conocen más, la tenés vos, la propiedad y listo. Una propiedad en Florida y tengo una cuenta en los Estados Unidos, no declaré ninguna de las dos cosas. En el 2017 declaré la cuenta en los Estados Unidos, pero no la propiedad. Ahora, digo, bueno, aparece otro blanqueo, voy a declarar la propiedad. En realidad, los Estados Unidos le dice al gobierno argentino, mira, esta persona tiene una propiedad en los Estados Unidos. ¿Vos la tenés como declarada? No, no la tengo. Bueno, listo, ¿vas a entrar en el blanqueo? Sí. Cuando empiezan a cuando cruza la información de que la cuenta sí fue declarada en el 2017, pero no la propiedad, ahí van a tener problemas. Sí, ahí esa persona va a perder el beneficio del blanqueo del 2017, ¿sí? Y va a tener una causa penal. Porque el blanqueo del 2017 establecía que tenías que blanquear la totalidad que tenías para poder participar. Pero, a ver, digamos que desincentiva entonces un poco. ¿Cómo? Desincentiva un poco. Pero no, pero lo que pasa es que esto no, acá la diferencia está en que el blanqueo tradicional es que vos creas que te pueden encontrar y entonces como vos crees que te pueden encontrar, frente a eso decís, bueno, listo, voy y blanqueo el capital. Ahora, ¿qué significa eso de los 9 meses? ¿Qué significa que hasta septiembre? Durante 9 meses va a mandar información continuamente. Continuamente por la cantidad de información, digo. Y ahí ya llega, se pone al día. Básicamente, ¿no? claro, después estás al día. Se pone al día. No es ante un requerimiento puntual, ahora sino es que va... instantáneo. Manda, mira, Estados Unidos Callón depositó $100. Es recíproco. La Argentina le manda a los Estados Unidos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no debe haber muchos... Entró $1. Claro. No debe haber muchos ciudadanos de los Estados Unidos que tengan una cuenta en la Argentina y que no la hayan declarado en los Estados Unidos. Todo eso. Pero bueno, qué sé yo, por ahí... No, por ahí hay algún ciudadano que tiene alguna propiedad, campos, inversiones en la Argentina. Claro. Bueno, algún ciudadano de los Estados Unidos puede llegar a tener eso. Pero el dato importante de lo que le va a tocar al Congreso es eso, la ley de blanqueo. ¿Qué es lo que pretende el ministro de Economía? Creo que está en la placa siguiente, sí. Un proyecto de ley de régimen de exteriorización que esta tarde lo va a explicar la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y en la placa siguiente, el gobierno quiere que antes del 30 de diciembre, y esto tiene que ver con todo lo que hablamos hoy, antes del 30 de diciembre, el Congreso lleve adelante el tratamiento de una normativa que permita que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, aquellos argentinos que no hayan exteriorizado tengan la oportunidad de hacerlo con 3/3 con regímenes que van desde un principio mucho más beneficioso hacia un régimen que establece que a partir del 1 de octubre del año que viene, la aparición de esas cuentas prevé sanciones desde el punto de vista económico y penal. Claro. Es un proyecto de ley de blanqueo común y corriente, por decirlo de alguna manera. Como tantos, ¿no? Sí. Como tantos blanqueos que se hizo en la Argentina. Ahora, el tema que acá tiene un condimento diferente, no menor, que es el acuerdo recíproco de información con los Estados Unidos. Es el acuerdo recíproco de información y el hecho de dónde es el corte. El corte es 2017. Y el hecho de decirle a aquel que blanqueó en el 2017, mirá que si no blanqueaste todo y te encuentro ahora, vas a tener problemas, porque lo que hiciste no va a tener validez y vas a tener una causa penal por la totalidad. O sea, que el que no blanqueó en el año 2017 ya está en problemas. El que no blanqueó en el 2017 ya está en problemas porque le va a pasar ¿Con ley de blanqueo nueva o sin ley? Sí. Y a eso se le suma que el que no blanqueó la totalidad en el 2017 y sigue teniendo bienes en los Estados Unidos, bueno, la administración pública, la FIP de los Estados Unidos, le va a mandar a la Argentina la información. ¿Qué era lo que sucedía antes? Antes era caso por caso y tenías que tener el requerimiento de un juez para pedirle información a los Estados Unidos. Los Estados Unidos hacía el trámite, la burocracia hacía que tardara. Bueno, había todo un problema. Ahora es instantáneo, ahora es continuo la llegada de información. ¿Para qué? Para ponerse al día durante todos estos años que se hizo uno a uno, bueno, y avanzar de esa manera. Ese proyecto de ley lo quiere Massa para el 1 de enero porque es cuando empieza a regir el acuerdo. Y este es el proyecto que manda el Ejecutivo o que mandaría el Ejecutivo. Ahora, es el Congreso puede llegar a poner algún artículo donde beneficie o no lo perjudique tanto a aquel que en el año 2017 no blanqueó la totalidad y blanqueó un poquito, dijo, total, estoy en la Argentina, blanqueó un poco, el resto no me lo van a encontrar.
y a lo mejor el Congreso puede, digamos, mejorar esa situación. Hay discusiones políticas y hay discusiones éticas, tiene que ver, digo, el blanqueo de capitales es un beneficio para aquellos que, teniendo dinero, decidieron no contarle a la administración y cometen un delito. Y se les perdona ese delito a cambio de una multa. Eso es un blanqueo de capitales de esta administración, del anterior, digo, sin ningún problema. Ahora, si hoy los diputados buscan darle un beneficio a aquel que no cumplió la norma, porque la norma era bastante simple, tenía que blanquear todo. Digo, si buscan darle un nuevo beneficio a esas personas, bueno, sería una discusión un poco más profunda respecto a esto. Hay, de vuelta, lo decíamos hace un momento, hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, de la oposición, porque también está José Luis Espert, que no están de acuerdo con esto, y le pidieron al gobierno de Estados Unidos con una carta firmada, estaba, no sé, me acuerdo, José Luis Espert, Pablo Torello, le pidieron que no dé la información, que no se firme este acuerdo para no brindar la información al gobierno. No porque crean que está mal, sino porque creen que no hay que dársela a este gobierno. Lo dijo Torello esta mañana en una entrevista, digo, básicamente ese era el pedido. Entonces, esa discusión se va a trasladar al recinto cuando se esté discutiendo esto. Claro, o sea que si el año que viene, diciembre del año que viene, hay un cambio de gobierno, está bien que se dé esta información. Por lo menos así lo entiende Torello. Lo que entiende el Torello. Así lo dijo públicamente esta mañana Hasta Torello. ahora tenemos, el blanqueo hubo, pero solo para la construcción, ¿no? Claro. O sea, era con un fin que era a través de un fondo en el cual se creaba solo para incentivar la construcción. El blanqueo para la construcción era, vos blanqueás, esa parte de ese blanqueo iba a parar un fideicomiso que terminaba funcionando como una herramienta de financiamiento para el sector privado de desarrollo y construcción. El famoso proyecto Massa Ritondo. Claro, ese proyecto que está aprobado. Sí, pero tú quiso tener una prórroga y no salió. No, sí lo aprobó el Senado. Está aprobado el Senado, pero digo, eso era para una actividad específica, básicamente. Acá es un blanqueo de capitales. Una vez que blanquea uno, después lo que hace es tributar normalmente, como si lo hubiera hecho desde el principio. Creo que esta era la última. Esta era la última placa, sí. Bueno, a ver, bárbaro lo que está señalando David, porque esto genera todo un debate que se va a dar en la República Argentina. Se abren también las expectativas, porque hoy lo marcaban, no solo el ministro de Economía, Sergio Massa, sino también aquellos que participaron del encuentro ahí en el CCK, donde se hizo la firma del acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos, respecto a la posibilidad de la llegada de dólares hacia la República Argentina. Estaban hablando de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año en lo que tiene que ver con multas o impuestos que los argentinos que tienen fondos en el exterior, en los Estados Unidos, van a tener que tributar aquí a la República Argentina. En este momento donde Argentina está buscando dólares porque necesita cumplir con los compromisos internacionales, más allá de los gastos internos y que se tienen que hacer en dólares, lo ven como una medida importante y que ya genera expectativas. En el medio está también lo que venimos hablando respecto a la situación por la que atraviesa políticamente el Congreso, que el Congreso se tiene que reunir, juntar en comisión para discutir estos temas, juntar en un plenario para discutir el tema ya en el recinto, un tema que ahí comentábamos que hoy Cecilia Moró estuvo ahí en la presentación, y bueno, fue muy difundido durante el fin de semana, todo el respaldo, las comunicaciones, todo lo que recibió de parte de miembros del gabinete, el llamado del propio presidente, digamos, como para blindarla, ¿no? A Cecilia Moró y darle ese peso político que va a necesitar para volver a sentar a los diputados en las bancas, ¿no? Ella venía, la verdad, trabajando bien en lo que tiene que ver con los consensos, con el resto de los bloques, pero lo sucedió el otro día, bueno, requiere un poco de fuerza política, requiere el respaldo de todo el frente de todos, no solo del bloque, sino también como espacio político, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, y lo que lleva ahora a modificar, en definitiva, las estrategias que a lo mejor en algún momento se trazaron desde la conducción de la Cámara, de qué manera se llegaba a fin de año o de qué manera se cerraba este año 2022 en el Congreso de la Nación. Por eso decimos que estaba programada una sesión para la semana pasada, una sesión para el 14 o 15 de diciembre, es decir, la próxima semana, y en el medio lo que era la sesión preparatoria para reelegir a las autoridades. Y de esa manera más o menos se avanzaba con una agenda de consenso, de acuerdo. Se le ponía un moño, se cerraba y hasta febrero, que no se convocaba extraordinarias,
por ahí va a pasar más o menos los acuerdos. Sí. Pero bueno, ahora están en el medio de la discusión. Parece como que no hay discusión, pero hay discusión. Puertas hacia adentro de los bloques, diputados entre los diferentes bloques están comunicándose. Me parece que se están viendo de qué manera se van reconstruyendo los puentes. Sí, sí, igual que todavía hubo, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio, hubo matices sobre lo que fue lo sucedido en el recinto. Algunos, Sí, bueno, claro. algunos están de acuerdo, algunos estaban más enojados, otros menos enojados. Y había otro montón que lo estaban viendo de espectadores y que la verdad no estaban anoticiados de que iba a ser semejante movida. Sí, había una movida para mostrar el descontento con lo del Consejo de la Magistratura. Sí, había una decisión o una posibilidad de levantarse o de ausentarse en algún momento de la sesión, pero no lo sucedido, que también fue un bochorno, fue un chiquero, fue cosa, dijeron, sí, mucho no es cierto? Porque las conducciones muchas veces no estuvieron de acuerdo con los diputados que por ahí venían trabajando en algunos proyectos hace un montón de tiempo, proyectos transversales, que se necesitaba mucho trabajo, mucha reunión en comisión para que esos fervores, lo mismo que pasó con el presupuesto, esos fervores se lleven puesto proyectos que la gente está esperando. Y además, cómo estaba, digamos, el recinto, porque había mucha gente en las gradas, Sí. había gente que estaba con mucha expectativa respecto al tema de la educación, principalmente, la creación de nuevas universidades. Hay intendentes de distintas localidades de la Argentina, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que han hecho declaraciones respecto a sentirse un poco como defraudados, porque esperaban que en sus municipios, en su territorio, haya una casa de altos estudios. Bueno, lo cierto es que opinaron también los diputados nacionales respecto a la situación de Cecilia Moró, respecto a los embates hacia su persona que ha tenido en esta sesión de la última semana. Entre los diferentes diputadas que han hablado, el diputado Leiva del Frente de Todos por la provincia del Chaco decía lo siguiente. Cecilia estuvo excelente, estuvo a la altura de las circunstancias. La presión y los insultos que recibió fueron terribles. Pasa que la oposición ingresa al recinto cuando ya habíamos logrado el quórum, cuando ya se había iniciado la sesión, cuando ya se había votado que los temas referidos a las universidades iban a ser los primeros en tratarse, y ellos entraron de manera intempestiva, a los gritos, golpeando las bancas, tratando de que a través de los gritos y los golpes hacer lo que la razón no los hacía ver. La razón era muy sencilla: esperar que termine la miembro informante, posteriormente hacer las acotaciones que quisieran hacer las cuestiones de privilegio que quisieran hacer, porque eso está todo previsto en el reglamento, y Cecilia actuó en todo momento conforme al reglamento. El reglamento es muy claro respecto a cómo es la línea de sucesión o cómo se deben aplicar las cuestiones cuando no hay acuerdo para la ratificación o no de las autoridades. Y en ese aspecto, bueno, bajamos, no conseguimos el quórum, por lo tanto no se la pudo ratificar, y toma nuevamente la presidencia porque es lo que establece el reglamento. Bueno, ahí estaba Leiva hablando de la situación por la que atravesó la Cámara de Diputados en la última sesión. El tema para discutir, más allá de lo que fue en su primer momento, lo que fue la sesión preparatoria para reelegir las autoridades, después estaba la sesión especial también para discutir distintos temas, la creación de universidades. En un primer momento se habló ya hace tiempo, con dictámenes que estuvieron ya en el mes de agosto, para la creación de 3 universidades, que eran la del Delta, la de Saladillo, la de Pilar. Y en las últimas semanas se sumaron otras. Se sumó Cañuelas, se sumó Ezeiza, se sumó la Universidad de las Madres, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una en Paraná, en Río Cuarto también, que fue un acuerdo político alcanzado o presentado entre una diputada del Frente de Todos y una diputada de Evolución Radical. Es decir, que había ahí también entendimiento político para avanzar, pero lo cierto que fracasó la sesión. Habló sobre el tema de la creación de universidades y también, en definitiva, sobre la sesión, la diputada Landricini, del Frente de Todos por la provincia de Río Negro. En la medida que hacemos menos espacios
o restringimos la apertura de espacios donde se construye y se difunde conocimiento, donde se forman jóvenes, no solo en el conocimiento en términos de informar, sino de formar, de relacionarse socialmente, de comprometerse con proyectos institucionales, como hoy hay los de extensión universitaria, los de investigación, los de voluntariado, los que tienen que ver con las tutorías de los chicos que cursan los primeros años, todo lo que es posgrado, todo lo que es internacionalización. Es un mundo maravilloso que no lo podemos negar a todos y todas. Y si hay 1 de cada 10 de bajos ingresos entre los chicos que ingresan a las universidades nacionales, tenemos que hacer esfuerzos en la articulación de la educación media con la educación superior para que vayamos a 3, a 5, hasta que lleguemos a 10. Y ese es nuestro compromiso político y académico, y para eso estamos acá, para hacer leyes que tengan inclusión, que fortalezcan la nación en todos sus territorios, pero también en todos sus niveles educativos. Y yo escucho que dicen, pero muchas en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, en la provincia de Buenos Aires viven 14 millones de argentinos y argentinas. Es donde está el mayor porcentaje de jóvenes, tanto chicas como chicos, y adultos que hacen sus estudios superiores también. Ahí estaba Graciela Landricini, diputada del Frente de Todos por Río Negro, el tema de la creación de universidades en distintos puntos de la Argentina. Principalmente el foco estaba puesto en esta cantidad de universidades que son los proyectos para crear, que están puestos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Hay algunos casos, por ejemplo, Ezeiza, que ya es universidad, pero es provincial. Claro. Provincial. Entonces, Ahí ¿no? el el caso hay una controversia que nos explicaba la diputada Gabriela Lena el otro día en Entre Ríos. La de Entre Ríos, no, la de Paraná, no es exactamente una creación de una universidad nueva también, Claro. sino es una decisión de la Universidad Provincial de Entre Ríos. Sí. El área de humanidades pasa a ser nacional, entonces se lleva la mayor cantidad de chicos que estudian ahí, de chicos más grandes. Bueno, eso se llevan la mayor cantidad de 40%. alumnos. Exacto. Por eso también había cierta controversia, porque deja medio vacía a la Universidad de Entre Ríos, pero bueno, nada, también con la expectativa de tener un nuevo edificio que tiene que ver también con una cesión de un terreno, de un edificio histórico de la Nación a la provincia para que lo pueda hacer. Bueno, una movida que genera expectativa, cambios, lo mismo que con la Universidad de Madres, Claro, lo mismo, claro, también, también, que no es exactamente. nacional, pero ya existe, ya está funcionando, ¿no? Exactamente, y se nacionaliza en definitiva. Claro. Y después el resto que son, sí, en algunos casos ya creaciones, con universidades con roles específicos, ¿no? Por ejemplo, Sí. la de Cañuelas, que tiene que ver con un rol más específico que tiene que ver con el estudio de la tierra, que tiene que ver con la agroindustria, que Claro. tiene que ver con, no es la universidad, digamos, de Derecho. No. La No. Universidad de Derecho, los estudiantes van a otro lado. No, la idea es que tengan carreras que estén mucho más relacionadas a la zona donde están. Digo, lo mismo le va Sí. a suceder a la del Delta. Lo mismo, claro. Y que tengan carreras, no las tradicionales. Digo, Claro. por las tradicionales ya hay universidades y que cuentan con Hay mucho oferta. prestigio, hay oferta. Digo, la idea es avanzar sobre toda una nueva gama de estudios universitarios que hoy en la Argentina no hay espacio y que de vuelta estén muy relacionados con la zona en donde quedan esas universidades. Claro. Ponele. Marcela Paso comentaba que también un proyecto, no sé si ya también estaba para tratarse, de la creación de la Universidad del Tuyú, que Esa, es sí. en la costa, Sí. ¿no? Sí, pero no Argentina. estaba, me parece, porque yo estaba el día de la entrevista Sí. con todo eso, pero no estaba, me parece, dentro de los Dentro de los proyectos. proyectos. No, con el consecuente desafío de ganar matrícula, ¿no? De estas, porque generalmente cuando pones las carreras tradicionales, eso hace que lleven gente y esa gente, una vez que la tenés en el sistema universitario, bueno, va eligiendo opciones. Tampoco es fácil, ¿eh? Primero, lo explicó Yasky en lo poquito que hubo de la sesión. Ninguna universidad arrancó con prestigio. El prestigio lo van dando a lo largo de los años, de que van entrando alumnos, de que Claro. qué tipo de docentes tiene. Por eso, porque hablaban, bueno, te
dan ese título de la universidad y ¿quién lo conoce? Bueno, démosle la oportunidad de que vayan existiendo, darle una década de caminar y ver, bueno, sirve, no sirve. Creo que de algunas universidades del conurbano que fueron, digamos, durante el gobierno de Cristina, bueno, ya tienen alguna experiencia. Mira como el caso de la Universidad de La Matanza, Claro. la de Lomas, la Jaureche, ahí Exacto. en Varela, por ahí, ¿no? Exacto. Son lugares y universidades que han crecido y siguen creciendo. Universidades importantes y que además descentralizan el estudio universitario. Sí. Un estudiante y lo universitario acercan. de La Matanza no tiene que venirse hasta Claro, las por eso facultades sociales. Se lo acercan a las personas, le acercan la universidad, le acercan a la universidad a lugares, digo, pero no solamente La Matanza, digo, pensemos en aquellas personas, el costo que significa acceder a la educación, porque cuando uno dice, bueno, la educación es pública y gratuita, bueno, sí, es cierto, pero si vos vivís en un lugar donde no hay universidades o no hay cerca universidades, es pública, pero deja de ser gratuita, porque tenés que moverte, tenés que mudarte. Ahora, Cañuelas Ezeiza es verdaderamente cerca, por ejemplo. Cañuelas Ezeiza es cerca, sí, es cerca. Pero también es cierto que vos agarrás a toda la zona sur de la ciudad y del conurbano y lo haces, aquella persona que quiere estudiar Derecho tiene que venir hasta Pueyrredón y Libertador. Claro. Sí. Exacto. Digo, y tiene que viajar 2 horas y media, 3 horas para ir a estudiar. Sí. Digo, cuando tenés la posibilidad cierta de acceder y de acercarle eso. Bueno, esa es la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados, es la discusión pendiente. Los proyectos ya tienen dictamen, los proyectos están en consideración ya del cuerpo, los proyectos ya forman parte, en su momento formaron y posiblemente formen parte de una agenda de consenso que va a tener la Cámara de Diputados a la hora de discutir o de reabrir sus puertas para discutir temas en el recinto de la Cámara Baja. Estos temas ya están con dictámenes correspondientes, están en consideración ya de los diferentes bloques políticos para discutir el tema. Ahora falta saber cuándo. Ese es un tema no menor. Yo creo que va a tener que entrar algún tema como para romper un poco el hielo. No creo que sea, o sea, que se vuelva a convocar con el mismo temario. No creo que funcione eso, sino que, bueno, buscarle una vuelta, algún proyecto que sea... porque universidades no tenía grandes oposiciones, pero no era algo que encantaba ni que generaba locura dentro de la oposición en muchos casos, me parece. Por ahí algún proyecto, encontrar algo que aglutinen. Hoy no te lo puedo decir cuál es, porque la verdad es que casi ya se gastaron los proyectos de consenso. Ahora viene esto, viene lo del blanqueo, viene lo de la moratoria y bueno, ahí... Bueno, pero el tema del blanqueo ya, por lo que nos decía David, ya va a iniciarse con digamos, con cruces entre oficialismo y oposición, ¿no? Si hay un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO, a los cuales se le suma Esper, y lo que han presentado es una carta al gobierno de los Estados Unidos para que ni siquiera firme lo que se firmó en el día de hoy y se rechace también la posibilidad de una discusión de un nuevo blanqueo. Bueno, con esa, digamos, con esa previa ya se entiende que va a ser una discusión fuerte, no va a ser una... Cuando llegue al recinto... no va a ser una agenda de consenso. No, y me parece que la mirada en lo que decíamos esto del blanqueo no es solamente un sector de la oposición que entiende que no hay que darle esta herramienta a este gobierno porque lo que entiende es que no es válida para este gobierno, no que no es válida la herramienta. Sino también esto que contábamos que es hasta el 2017 y que pone presión para aquellos que entraron en el blanqueo de la gestión de Cambiemos, que fue el más grande de la historia en lo que tiene que ver la cantidad de plata que se blanqueó, que tuvo muchos inconvenientes dentro de la Cámara de Diputados. Ahí fue donde, por ejemplo, nació el sobrenombre del expresidente Mauricio Macri al ex presidente de la Cámara de Diputados, el famoso Ventajita. Fue porque los diputados del Frente Renovador no querían votar y no votaron una modificación de la ley para que los familiares de los miembros del Poder Ejecutivo pudieran blanquear capitales, que eso fue después, se modificó por decreto. Mauricio Macri lo modificó por decreto. Digo, entonces, pensando hacia adelante, va a ser medio difícil la discusión, no solamente durante diciembre, sino llevar este tema a extraordinarias. El año pasado, sin tener por delante un año electoral, donde no se definían candidaturas, donde tanto el oficialismo como la oposición podrían pensar hacia adelante, decir, bueno, tengo 12 meses para ir viendo cómo voy acomodando a cada uno de los jugadores de mi espectro.
no pudiste sesionar una sola vez, por las internas, digo, del oficialismo y de la oposición, no pudiste sesionar una sola vez en extraordinarias. Este año, que llegás a diciembre con una sesión como la última que tuviste, con diputados diciéndose barbaridades, con diputados pidiéndole a gobiernos extranjeros que no ayuden al gobierno, que no ayuden al gobierno local, con un proceso electoral ya lanzado, digo, cada vez hay más candidatos, que hay más políticos que dicen yo soy candidato. Una situación más compleja. Mucho más compleja, las posibilidades parecieran ser cada vez más remotas, ¿no? Sí. Bueno, pero decimos, no hay por ahora actividad en las comisiones, no hay actividad en el recinto programadas, pero sí hay algunas actividades que está atravesando la Cámara de Diputados por estas horas. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque allí está Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros, muy buena jornada para ustedes y efectivamente nos encontramos aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde estamos acostumbrados a que en este tipo de salas donde estamos en este momento se realicen las comisiones, eventos. Bueno, ¿por qué estamos en el día de hoy aquí? Porque para las 17 horas está previsto que se realice un encuentro entre diputados y diputadas nacionales con distintas ONG e instituciones que trabajan en el día a día con las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Lo que van a hacer es van a presentar un proyecto y lo van a analizar respecto a instituir como la semana desde el 3 de diciembre al 10 de diciembre como la semana para visibilizar y promover los derechos que tienen las personas con discapacidad. Es importante escuchar a las ONG y a las instituciones porque enriquece y alimenta justamente el espíritu de esta ley, ¿no? Los proyectos de ley para poder incorporar todas las herramientas que podamos tener al alcance para, bueno, garantizar estos derechos que tienen las personas con discapacidad. Recordemos que en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional establece que es una obligación del Congreso promover y legislar respecto a los derechos que tienen las personas con discapacidad, brindar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, también en cuestiones educativas, en ámbitos de recreación, en espacios públicos. Entonces, la importancia de establecer una semana desde el 3 de diciembre al 10 de diciembre como la semana de concientización de las personas con discapacidad es importante porque justamente lo que hace de alguna manera ayuda a promover y a visibilizar las distintas dificultades y la discriminación que atraviesan estas personas en el día a día. Claro. También este proyecto lo que busca es establecer de que esta temática se trate en las distintas instituciones públicas, en los establecimientos educativos y también en los medios de comunicación a través de una pauta gratuita justamente para poner en agenda, para educar a las personas y que, bueno, las personas con discapacidad tengan cada vez más oportunidad más oportunidades, no solamente claro. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en recreaciones sociales y todo lo que conlleva, porque recordemos, Fer, que las personas con discapacidad son las que más padecen el tema de lo que es la exclusión laboral. Son aquellas a quienes más les cuesta acceder a un puesto de trabajo, son aquellas a quienes más les cuesta educarse y también acceder a cierto tipo de lugares, porque sabemos que tienen que tener cierto tipo de accesos y movilización, ¿no? Para ingresar a ciertos lugares. Hay lugares que todavía no están tampoco adaptados para que las personas con discapacidad se puedan adaptar, puedan entrar a esos lugares. Bueno, son distintas temáticas, distintas problemáticas que si todavía se siguen poniendo en agenda es porque claramente quedan temas por debatir, quedan temas justamente por trabajar para que cada vez tengan más igualdad de oportunidades. Y antes de finalizar, me gustaría recordar que este evento es promovido por la diputada nacional Victoria Morales Gorlieri y también va a estar como disertante el diputado nacional López Murphy, así que seguramente que antes de que inicie este evento vamos a ver si podemos contar con la palabra de alguno de ellos y que nos cuenten, bueno, más en profundidad sobre lo que van a tratar hoy aquí en el anexo C de la Cámara. Luciana, micrófono abierto para vos, para en cuanto vos lo indiques, estar conversando con los diputados, con las diputadas nacionales, los protagonistas de esta jornada importante en el Día de la Discapacidad.
Perfecto, muchas gracias. En minutos volvemos. Gracias, Luciana Fernández, ahí con nuestro móvil en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Hace poco la Cámara estuvo discutiendo temas de discapacidad, la creación del Certificado Único de Discapacidad, tema que aprobó... Lengua de señas. ¿No? Sí. Exactamente, el lengua de señas, que aprobó ya estos proyectos y ahora están en consideración de la Cámara de Senadores. Exactamente. ¿No? Respecto a esta discusión. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y estar conversando con los diputados, con las diputadas, estar conversando y viendo qué es lo que pasa en esta reunión de comisión que está prevista también para en los próximos minutos, como nos decía Luciana, para analizar los temas de discapacidad. Uno de los temas que siempre son, digamos, motivo de búsqueda de consenso entre oficialismo y oposición cuando se hablan los temas a discutir en esta Cámara de Diputados. Una jornada sobre discapacidad que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Eluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición, nueva semana. Todavía es un tema que no está abordado en los niveles escolares, mismo pasa con el bullying, mismo pasa con el doping. Digo, son todas situaciones medias novedosas que también las familias y los docentes nos tenemos que ir acostumbrando y aprendiendo a trabajar sobre ello. Siempre venimos integrando a nuevas generaciones de argentinos al sistema previsional. Por eso la Argentina tiene una cobertura del 97-98% de nuestros mayores y personas con discapacidades con una cobertura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La verdad es que la muerte perinatal fue algo que nos costó muchísimo. Primero visibilizar, hablar de la muerte, digo, las personas y las mujeres que gestamos atravesamos un montón de realidades, parimos hijos deseados vivos, elegimos no continuar con embarazos no deseados, también parimos hijos muertos. Tanto el no pagar cuota alimentaria como volver locas a estas mamás con las visitas, pidiendo cuidado personal cuando nunca se ocuparon de los chicos, denunciándolas falsamente por impedimento de contacto. Son todas tácticas que utilizan los hombres agresores para continuar la violencia cuando la expareja se escapa. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate de cerrar la canilla mientras te lavas los dientes. Dejándola correr, gastas litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis y rápidamente nos vamos nuevamente a nuestro móvil, en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí está Luciana Fernández. Luciana. Fer, continuamos aquí en el anexo C de la Cámara. En esta oportunidad tengo a mi lado al diputado nacional Ricardo López Murphy. Diputado, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, contarnos un poco en profundidad de qué se va a tratar este encuentro. Sabemos que van a estar presentes distintas organizaciones, distintas ONG, instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Y respecto a esta semana, ¿no? La idea es incluirlos en la actividad cotidiana y tratarlos de igual manera que tratamos a todos los seres humanos, y eso tiene la finalidad de evitar las discriminaciones y los prejuicios y, digamos, hacer un esfuerzo de que esta inclusión sea genuina, verdadera, plena y, bueno, movilice a la sociedad civil y nos haga tomar conciencia de la importancia de esa actitud. Ricardo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien. Ricardo, bien, muy bien. Además de esta jornada, lo que usted está planteando, esta concientización, que sea por intermedio de un proyecto de ley que ya presentó ante el Congreso de la Nación. Exactamente. Él está acompañado por la diputada Victoria Morales Gorleri y hay otros diputados que se han ido sumando. A un proyecto de similar naturaleza hemos podido llevar a convertir en ley en la legislatura de la ciudad y yo espero que este tema adquiera, digamos, la suficiente difusión y por eso estoy actuando en ello, que nos permita cambiar la actitud que hemos tenido hasta ahora y ayudar a que esta inclusión sea genuina y verdadera. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. ¿Cuál sería entonces el espíritu del encuentro de hoy? ¿Charlar, poner en común ideas, ver disparadores tal vez para nuevos proyectos y para nuevos planteos, ¿no? Claro. Sobre todo van a venir muchas organizaciones de la sociedad civil y vamos a tener 2 paneles y van a tener la oportunidad de, digamos, de aprovechar el esfuerzo que nosotros hacemos en el Congreso de la Nación para que la sociedad civil conozca su impronta, sus esfuerzos y su gran generosidad y empuje en la vida social. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va, David? Bien, después de esta semana bastante tensa que se vivió en la Cámara de Diputados,
una conversación como esta, en donde el tema uno tendería a entender que es de consenso de todos los bloques y de todos los diputados de... Eso creo yo. De la Nación, digo... lo ve como un principio también que puede servir, además de discutir el tema, pensando en lo que va a ser la relación dentro de la Cámara de Diputados de ahora en adelante? Seguramente este tema no genera asperezas. Yo creo que va a haber un voto en general unánime y es una ocasión que, si usted quiere, crea un clima más cordial que el que hemos vivido. Probablemente sea una contribución a poder reinstaurar el diálogo. Ricardo, ¿y cómo imagina el restablecimiento del diálogo entre las diferentes fuerzas políticas? Bueno, ese es un proceso que hay que ir construyéndolo. Lo que uno puede hacer es, al menos yo trato, es crear escenas y circunstancias que faciliten una convivencia amable. Luego va a haber que buscar resolver los temas que generaron esos choques tan fuertes y, bueno, volver a comenzar la tarea en el Congreso. Eso todos sabemos que es inevitable. Ricardo, antes de despedirlo, preguntarle, porque hoy hubo un acuerdo que se firmó... Nunca es fácil, nunca es fácil. Claro. Estas cosas nunca son fáciles y yo hago mi contribución. Claro. No pretendo que eso resuelva todo, usted va creando mojones de referencia. Claro. Le quería preguntar, porque hoy se firmó un acuerdo con los Estados Unidos y respecto a tener recíprocamente información desde el punto de vista financiero, y anticipó ya el ministro de Economía, Sergio Massa, que va a enviar al Congreso una nueva ley de blanqueo. Esto necesita primero tener un acuerdo de restablecimiento de diálogo entre las fuerzas políticas, pero a la vez discutir este tema de blanqueo. ¿A usted le parece que es importante un nuevo blanqueo en nuestro país? A ver, nosotros hemos tenido como 9 blanqueos en el periodo constitucional, 2 en el gobierno anterior, el último gobierno de la señora vicepresidente, 1 en el gobierno del presidente Macri. En general no es bueno tener estas cuestiones, pero eso surge en este caso, lo igual que ocurrió con el presidente Macri, porque hay una disposición internacional de intercambiar información. Cuando usted se dispone a hacer ese intercambio, en general el país que le va a proveer la información pretende que usted ofrezca un puente de plata a los que están en esa jurisdicción. Y en general el mecanismo que han usado todos los países es proveer, previo a que se haga el intercambio de información, de un mecanismo de regularización impositiva. Me parece que los eventos van en esa dirección. Probablemente haya una lectura muy optimista del timing, pero yo creo que la tendencia internacional es a la total transparencia. Hay que verlo no desde el punto de vista impositivo, sino hay que verlo como un elemento en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo, la corrupción política y por supuesto que afecta a problemas tributarios. Pero hay que verlo en ese contexto que todos los países han ido avanzando hacia, digamos, este intercambio, y me parece que tardará más, tardará menos, pero vamos a ir en esa dirección. Diputado, teniendo en cuenta, por lo que entiendo de lo que acaba de decir, usted particularmente no está muy de acuerdo con los blanqueos de capitales, básicamente porque es bueno, digo, en general usted establece una diferencia muy grande con aquellos que cumplieron en su totalidad. También entiendo que en país donde ha habido cepos, controles, donde hay una economía informal que tiene más empleo que la economía formal, donde hay
prohibiciones de exportar, de importar, y usted sabe que esas cosas ocurren, es inexorable que cada tanto usted tenga un episodio de esta naturaleza. Por eso llevamos tantos episodios a lo largo de nuestra historia. No, la pregunta apuntaba... Tenemos además mucha presión tributaria, y esa excesiva presión tributaria produce todo este tipo de dificultades que tarde o temprano hay que buscarle un reencauzamiento. Ahora, digo, en general, lo que uno pretendería es que estas cosas no fueran tan repetitivas, para lo cual no hay que poner ni cepos, ni controles, por ejemplo, Uruguay no tiene este tipo de problemas, pero porque no hace la cosa que nosotros hacemos. Claro. No, pero la pregunta apuntaba así en este caso, porque hay colegas del interbloque suyo que no están de acuerdo, básicamente, y lo han dicho públicamente, pero no están de acuerdo tampoco con la firma de este acuerdo porque entienden que no hay que dárselo a este gobierno, no por el acuerdo en sí mismo, sino no por el intercambio de información. Sino porque creen que no hay que darle esta posibilidad a este gobierno. Este blanqueo de capitales, como usted dice, no es una decisión propia, sino que tiene que ver con que el país de origen dice, bueno, tiendan un puente de plata para aquellas personas que no lo hicieron y se acomoden. Hay que mirarlos desde ese lugar del acuerdo y no del blanqueo. Yo diría que es un tema complejo. Si usted lo plantea como un problema puramente de saneamiento presupuestario impositivo, lo empobrece. Yo lo pondría desde el punto de vista de mejorar los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, contra las operaciones ilegales. En ese proceso, el intercambio de información con otros países del mundo tiene relevancia. En los procesos de corrupción tiene relevancia. Por ejemplo, ahora Ercolini trajo al testaferro de Muñoz, ¿se acuerda? El secretario famoso. Y bueno, eso en un régimen de intercambio de información tendríamos toda esa información hace mucho. Yo creo que es inexorable que estas cosas, hasta para combatir la corrupción, se vayan haciendo cada vez más transparentes. Ricardo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Gracias, Luciana. Bueno, Fer, gracias. de esta manera tenemos el testimonio del diputado nacional Ricardo López Murphy, que recordemos que va a ser uno de los disertantes en este encuentro con instituciones y ONGs para tratar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Luciana. Ahí estaba Luciana Fernández en nuestro móvil, en anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? Saludarle a usted y, por supuesto, a quienes lo acompañan. Bueno, acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos analizando un poco, bueno, veníamos hablando con el diputado López Murphy, no solo esta jornada de discapacidad, sino también algunos temas que están planteándose como nuevos temas para la discusión en el Congreso, porque hoy se firma un acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos por información financiera, pero a la vez el ministro de Economía ya anticipa el envío de un proyecto de un nuevo blanqueo para la República Argentina. Es decir, Diego, que se van sumando temas a la agenda del Congreso. Sí, me parece que el Congreso está para eso, está para debatir todas las cuestiones que tienen que ver con una mirada de que podamos tener un país mejor. Estamos hablando siempre de la problemática mundial post-pandemia, aún con la guerra de Ucrania y Rusia, con toda la problemática que hay. Y bueno, tenemos un presupuesto que no teníamos, previsible para el año que viene, que tenemos que ver cómo hacemos para llegar al 60% en principio de la baja de la inflación, y desafiarnos a salir al mundo, a poner las dos cuestiones hoy más buscadas, que son alimentos y energía. Así que todos los elementos que el Congreso pueda dar para ir mejorando la performance del país, que tiene muchas cuestiones por resolver y arreglar, me parece interesante, Fernando, que debatamos. Ahora, en el medio, Diego, está
por un lado, la situación de relaciones que atraviesa el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Después de lo que pasó la semana pasada. Y ustedes, los bloques menores, están expectantes ahí a ver qué es lo que va a pasar. Sí, con la coherencia que nos caracteriza y con la que son testigos ustedes siempre, ¿no es cierto? Por supuesto que no estamos para nada de acuerdo con estas cuestiones como la que pasaron en la última sesión, porque nos parece a nosotros que estos actos en la Casa del Pueblo, donde justamente tenés que converger entre los que pensamos diferente, distinto, representando a la gente, no puede ocurrir un acto de esta magnitud, de esta característica como ocurrió el otro día. Tenemos que ser tolerantes y respetuosos, más allá de las cuestiones de los pensamientos de cada uno de nosotros. Así que yo lo lamento y obviamente que también siento la vergüenza de lo que pasó el otro día en nuestro cuerpo, porque me parece que no es un buen espectáculo. Pero Fernando, porque fundamentalmente las cuestiones de la gente no pasan por ahí, pasan por que les resolvamos la vida cotidiana de la inflación, de la problemática, del pleno empleo, de las oportunidades, del combate de la pobreza, todas estas cuestiones que deben ser discutidas y no estar peleando, ¿no? por cualquier cuestión, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. ¿Tuvieron algún contacto, ya sea con Germán Martínez o con Cecilia Moró? Porque la lógica política y los primeros datos que aparecían decían, bueno, van a enfrentar o tratar de charlar con las fuerzas con las que tienen más afinidad o con las que pueden llegar a tejer esa mayoría para después, bueno, enfrentar a Juntos por el Cambio. ¿Ustedes ya tuvieron alguna conversación o alguna línea de trabajo a futuro? Nosotros siempre que los temas sean convocantes y coherentes, estamos ahí, ustedes lo vieron. Sí. ¿No es cierto? Que tenga que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que es lo que nos preocupa a todos. Hoy creo que las cuestiones se excedieron un poco y me parece que ahí hay que sentarse, los dos grandes frentes, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, y decir, che, démonos una tregua a la ya tan marcada campaña que estamos sometidos unos y otros. Esto todavía no empezó, hay muchas cuestiones por resolver, falta un rato todavía para ir a votar, que no se note tanto, y que tratemos las cuestiones de la problemática cotidiana, la de todos los días, y dejemos de lado estas cuestiones. Me parece que por ahí pasa. La coherencia nuestra la mostramos todos los días. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Daniel. David. David. No, respecto de esto que usted decía, bueno, es cierto, son los dos bloques mayoritarios los que se tienen que poner de acuerdo y bajar en algún lugar la tensión que presentan. Ahora, desde los bloques minoritarios, ¿qué se puede hacer más allá de esperar a que el tema sea convocante? No, si hay buena voluntad, ustedes vieron el otro día. La primera discusión que hubo fue porque después de ir a la labor parlamentaria, había una discusión de no estar de acuerdo con una resolución hecha por la presidenta del cuerpo y bueno, se había dicho que no iban a dar quórum para esa primera sesión. Después, para la segunda sesión hubo quórum, que después armó toda esta cuestión que ya ustedes están hablando conmigo ahora al respecto. Pero bueno, creo que hay una franja en el medio que estamos más allá de estas cuestiones. Y cuando creemos temas importantes para discutir, estamos sentados ahí, porque creo que es el lugar donde debemos discutir las diferencias, inclusive que tenemos. Ahí tenemos que señalarlas, tenemos que decirlo en el marco del respeto, y después a la hora de votar, bueno, cada uno exprese para el lado que quiera ir, ¿no? Me parece que esa es la función de la Cámara de Diputados de la Nación, nada más ni nada menos. ¿Usted imagina una sesión antes de fin de año, Diego? ¿Una posibilidad, como en algún momento deslizaron, de tener entre el 14 y el 15 de diciembre, es decir, la próxima semana, tener una última sesión antes que cierre el 2022? Yo la veo desde mi óptica y de mi perspectiva complicada, pero diputado es diputado. ¿Quién dice que esta semana nos limaron todas las asperezas, se pusieron de acuerdo, se pidieron las disculpas pertinentes cada uno, y la semana que viene estamos funcionando y sesionando como debe ser y como corresponde? Pero vaya uno a saber, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo es el escenario electoral en Misiones para el año que viene? O sea, ¿cómo lo están acá? Usted recién decía, acá se nota mucho, que está la campaña. ¿Cómo está el clima en Misiones? Y usted renueva, ¿no? ¿La banca el año que viene?
No, eso ni siquiera sabemos, ni es un motivo de preocupación hoy, por lo menos de quien habla. ¿Por qué? Porque coherente con mis dichos y mis palabras, yo estoy preocupado para que a la Argentina le viene bien. Y en esto te digo algo. Si yo soy eficiente en mi trabajo y en lo que hago, no necesito ni siquiera salir mucho de campaña, porque la gente nos está mirando. Y solamente la gente después te juzga y te ubica en el lugar que quiere estar, que vos tenés que estar, con lo que vos hiciste o con lo que dejaste de hacer. Con respecto a la pregunta de que me decís cómo es el clima electoral acá, nosotros no vivimos todo este tipo de cuestiones. Claro. Todo lo contrario, esta es una provincia pacífica, tranquila, con respeto a cada una de las opiniones distintas, diferentes. Te doy un dato, cuando aquí se aprueba el presupuesto es por unanimidad y es el primer presupuesto en el país que se aprueba en una legislatura, se da acá en Misiones. Y fíjate vos, acá no hay mandatos partidarios de que votá para un lado o votá para el otro, sino que le das esa herramienta que podrás discutirla o no, después pedirle la rendición de cuentas, tenés que dársela a quien está gobernando porque tiene que darle solución a la gente todos los días. Nosotros vivimos una cuestión distinta, en un clima diferente, en una provincia como la nuestra. Diputado, ¿existe la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias? ¿Usted cree que tiene que haber sesiones extraordinarias? ¿Cuáles son esos temas que cree que deberían llevarse a extraordinarias? Bueno, yo creo que cuando hay un país que tiene tantas necesidades como el nuestro, nosotros tenemos que estar a disposición siempre, y los temas que sean, insisto en lo que digo, ¿no?, que sean para mejorarle la calidad de vida a la gente y que necesite el Poder Ejecutivo esta herramienta para ir y salir adelante. Nosotros hablamos de lo que le dije hace un rato, que podemos ser grandes exportadores de alimentos y de energía. Si tenemos que aportar elementos para que esto pueda suceder y que podamos saldar nuestras deudas externas e internas con una oportunidad que se da a partir de ahora con todas estas cuestiones, y yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque siempre dijimos una cosa, tenemos las dos cuestiones en un país aún joven y con futuro, porque somos pocos, tenemos una gran extensión de territorio y tenemos todo. En el medio estamos nosotros, el problema somos nosotros, los argentinos. Bueno, claro, creo que alguna vez por todas debemos zanjar esas diferencias. Diego, ¿qué temas a usted le interesan o que esté trabajando, pensando ya en el próximo año, en torno a diferentes proyectos, a lo mejor algunos vinculados más con su provincia, con la provincia de Misiones? Nosotros tuvimos un año fructífero, Fernando, con respecto a objetivos que teníamos para con la provincia. Vos que siempre estás ahí, con respecto te digo vos, ¿no? Y estás presenciando las reuniones que se hacen en presupuesto y todo eso, viste que tuvimos un rol muy activo, y en lo que a Misiones refiere, nosotros peleamos mucho porque nos miren como esa provincia geográficamente totalmente distinta a las demás, como brazo inserto entre dos países limítrofes que son Brasil y Paraguay, y en los cuales nosotros tenemos no solamente la problemática económica de nuestra patria, de nuestro país, sino también las diferencias y las asimetrías que tenemos con Brasil y Paraguay. Bueno, logramos que el Ejecutivo entienda poner en el presupuesto el artículo 121 que dice que dentro del marco de la ley aduanera se podrá poner zonas fiscales donde el gobierno nacional entienda que así puede hacer. Nosotros estamos muy expectantes al respecto porque demostramos en pandemia la fortaleza de una economía nuestra a fronteras cerradas. Entonces, ¿qué queremos hacer de la provincia nuestra, que es un polo innovador de muchas cuestiones tecnológicas, de educación, de robótica, de muchas cuestiones de Silicon, Misiones, de cuestiones que nosotros venimos desarrollando, y que inclusive la nación muchas veces vienen los ministros y se llevan alguna impronta de esta provincia? Bueno, tener elementos, en este caso fiscales, para ser competitivo. Ahora, ¿qué pienso yo, qué pretendo yo para mi patria, para mi nación? Bueno, lo primero que quiero es que la inflación de alguna vez y para siempre, y muy despiadada de ella, empiece a cumplir el objetivo que tenemos todos, que se empiecen a bajar, ¿no es cierto? Porque creo que esa es la cuestión más grave que tenemos, porque la más despiadada a la hora de que cualquiera de nosotros vaya al supermercado y se encuentra con diferencia de precio todos los días. Entonces, no hay cálculo ni alguna cuestión que se pueda resistir cuando vos tenés inclusive una cuestión tan despiadada. No hay programa que pueda llevar adelante, ni cuando digo programa no es solamente de gobierno, sino programa de familia, de cuestiones que tenés que hacerlo. Bueno, por eso creo que tenemos que trabajar en los temas económicos, de políticas de Estado, no de coyunturas de partidos políticos, y hacer y dejar de lado las cuestiones
difícil lo que digo, pero así debería ser, electorales y que sean como política de Estado las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Así que bueno, en eso vamos a seguir trabajando. No es que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Diputado, en la última sesión quedó trunco el tema de la creación de universidades nacionales que, respondiendo a muchas de las críticas que hay de diputados, digamos, con otros temas lo vemos, ¿no? Pero muchas están localizadas en el conurbano bonaerense, ¿no? Y no hay tanta oferta. ¿Cómo es la oferta, por ejemplo, educativa allá en Misiones con respecto a las universidades? ¿Alcanza la oferta? ¿Los jóvenes deben salir, deben viajar para irse a otra provincia para estudiar? ¿Cómo es eso? Porque nos llamaba la atención un poco la multiplicidad de proyectos relacionados con toda esta zona aledaña o un cordón un poco más amplio, pero que no deja de ser la provincia de Buenos Aires. No, los jóvenes tienen muchas oportunidades acá porque la provincia tiene una diversidad de cuestiones, inclusive hay muchas universidades a lo largo y a lo ancho que además funcionan online, así como funcionábamos nosotros a la hora de la pandemia, y que después, bueno, los exámenes que son preponderantes o muy importantes van hasta la sede donde hay. Pero ahí te voy a decir algo hasta inclusive polémico. Cuando me convocaron a mí para tratar estos temas, la primera pregunta que le hice un viernes a la presidenta de la Comisión de Educación, a la diputada entrerriana Blanca Osuna, le dije: Blanca, ¿vos estás segura que en un país como el nuestro, donde tenemos que cumplir tantas metas, sin dejar de lado que la educación es algo preponderante, importante, y es algo que un país debe tener para salir adelante? Pero en estos momentos, hacer la creación de varias universidades, inclusive teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, no podríamos estar pensando que tendríamos que postergarlo un poco. Bueno, era un debate que nos íbamos a dar en el recinto, y donde también íbamos a ver y a discutir, porque sí, hay que pensar que hay muchas universidades que inclusive no tienen presupuesto para funcionar, y nosotros por ahí estamos diciendo vamos a crear más universidades. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que usar el raciocinio, más allá que en el presupuesto pueda estar o no, hay que medir los tiempos y los momentos donde podamos llevar adelante estas cuestiones. Por eso, pero estas cuestiones se debatían en el recinto, y ahí cada uno opinaba de lo que quería opinar, y íbamos a la votación, y bueno, ahí cada uno veríamos cómo salía. Lamentablemente no se pudo dar esta discusión. Diputado, usted forma parte, es vicepresidente segundo de la Comisión de Economía, ¿no? Sí, así es. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, para un intercambio de información fiscal, básicamente, de los Estados Unidos, pero también anunció que iba a mandar un proyecto de ley de blanqueo de capitales, de una exteriorización de capitales. Va a tener que pasar por su comisión ese proyecto de ley. ¿Qué opinión tiene respecto a los blanqueos? Bueno, primero que lamento para todos los que son cumplidores y en tiempo y forma cumplen con sus obligaciones, que otra vez tengan que soportar una cuestión así, pero en principio estamos en un país que tiene problemas, y todo lo que no está bien siempre hay que corregirlo, y quienes no han hecho las cosas bien, y bueno, yo más le veo un blanqueo como un premio que un castigo, ¿no? Pero si fortalece la economía y que vengan las divisas que necesitamos, bienvenido sea. Diego, y hablando de economía y hablando de economía regional, ¿la yerba mate cómo está creciendo el consumo en el exterior de la República Argentina? ¿Cómo esto impacta en Misiones? Las provincias, obviamente, principalmente productoras, como es Misiones, como es Corrientes, pero en Misiones, ¿cómo está impactando esta situación? Es muy buena tu pregunta. Y además, Misiones es la mayor productora de yerba mate, después le sigue Corrientes, ¿no? Así es. Hay un mercado internacional que consume, que incursionó en este hábito que tenemos nosotros, creo ya la mayoría de los argentinos, pero nos saltaron dos grandes competidores que antes no lo teníamos, que es Brasil y Paraguay. Entonces, hoy en economías inclusive que eran nuestras, como Siria, esos lugares que nosotros solamente desde acá, inclusive de Misiones, vendíamos, hoy tenemos la competencia de los mercados brasileros y paraguayos. Es todo un esfuerzo. La yerba mate vivió hace 2 años un excelente momento de una de las cuestiones de la economía regional nuestra. Después siempre, cuando por suerte el mercado sigue creciendo y la demanda también, porque cuando hay este tipo de
picos de éxitos, digamos así, de cosechas y éxitos de precio de yerba, después empieza la sobreproducción y se plantan quizás hectáreas de más también, que eso hace que después el precio no sea el que se busca finalmente, ¿no? Pero todavía se encuentra bastante equilibrado, no como estaba hace 2 años atrás, y bueno, debemos ser muy competitivos para estar en el mercado internacional, y bueno, en el mercado local ya sabemos también lo que cuesta 1 kilo de yerba, ¿no? Un poquito pasado, ¿no? ¿Dice usted o cómo, o por qué lo dice? Sí. Bueno, hay una variedad. Por los intermediarios, ¿no? Porque no es que se lo queden los productores, digamos, por los intermediarios, que no, parece sí, que Misiones queda bastante lejos de nosotros, por ejemplo, porque todos van agregando, ¿no? Si vos ves el kilo de la hoja verde y con respecto después también a la de canchada, después pues tiene todo el proceso y llega a la góndola con un precio que no tiene nada que ver con lo que le pagaste al productor. Ahora, si nosotros vamos a Misiones y compramos al productor local, ¿qué nos sale 1 kilo de yerba, más o menos? Bueno. Y te va a salir casi parecido al precio que está en Buenos Aires. El mundo globalizado para todo. ¿Ah, no es que pero usted debe comprar en otro lado. Usted debe tener el datito, ¿o no? 1 kilito a 300 pesos, una cosa así, alguna buena, ¿o no? Hay productores que hacen y tienen todavía un sistema, digamos, artesanal, que obviamente lo hacen, pero está muy regulado el mercado, está muy controlado, todas esas cuestiones, en buena hora, porque estamos hablando de algo que vos tenés que insumir y tiene que tener todas las medidas de seguridad y calidad. Entonces, te digo que no vas a encontrar tantas diferencias, ¿no? Claro. Podés encontrar alguna marca que está en promoción que puede, obviamente, ser a un precio más accesible, pero globalizándolo, no estamos tan distintos. Y dentro de una cosita, dentro de lo que son las economías regionales y que acá en el Congreso, la verdad que lo escuchamos bastante de los diputados, ¿en qué está creciendo Misiones? ¿En qué se puede pensar para la próxima década de lo que está produciendo y exportando? Bueno, nosotros somos muy fuertes en todo lo que tiene que ser todo lo que es el tema agroforestal, que de por sí, además de preservar nuestros bosques nativos, es una provincia que ha apostado mucho a la reforestación y que lógicamente producimos y damos valor agregado a la madera, fundamentalmente del pino, ¿no es cierto?, que es fuerte en el PBI de la provincia. Y después también tenés el tabaco, que estamos bastante complicados, porque los productores también, y con la cuestión climática, son menos. Los mercados también están complicados con respecto al tabaco, mismo así con el tema del té, que es fuerte en Misiones. Y después la madera, como dije, se le está dando hoy, antes veía salir madera bruta de Misiones, hoy se está dando mucho valor agregado, que eso es bueno, porque genera mano de obra y obviamente que la plata queda acá en la zona. Y después en todo lo que es tecnología, en lo que es avanzar en todo lo que es educación y algunas cuestiones innovadoras, como el Silicon Misiones y todo eso, Misiones está avanzando y mucho, así que es una provincia que tiene una población muy joven y como tal necesita tener grandes desafíos. Respecto de lo que decía de la yerba y la competencia que está teniendo con otros mercados, teniendo en cuenta el nivel de exportación que tiene el producto, usted hablaba de Siria, se pudo ver ahora con referencia al Mundial a muchos jugadores tomando mate, jugadores que no son de Argentina, que no son de Uruguay, el caso de algún jugador inglés tomando mate. ¿Usted está pensando, o digo, desde el Frente de la Concordia, están pensando en alguna campaña que tenga que como posicionar la marca argentina de la yerba, aprovechando esas oportunidades? Sí, por supuesto que sí. De por sí mi gobierno, el que gobierna la provincia de Misiones, el Frente Renovador de la Concordia, siempre tiene políticas de Estado muy fuertes al respecto y es alguien que apoya mucho al sistema cooperativista. Misiones es una de las provincias que más ha apostado al sistema cooperativo. Inclusive hay una ley que fue alguna vez cuando fui diputado provincial de mi autoría, ahí paso el chivo, ¿no es cierto?, que es obligatoria la educación cooperativa en las escuelas primarias. Entonces eso es bueno y porque también crea una mente más amplia y desde ahí se apuesta mucho a que la producción se desarrolle, que pueda ser competitiva
y que obviamente se pueda desarrollar, porque lo que nosotros buscamos también es que el productor agropecuario se quede en las chacras, no venga a las ciudades y a los centros urbanos, porque ahí no logramos los objetivos que queremos todos, ¿no? Claro. Porque de última siempre se come desde donde se produce de la tierra, no desde adentro de las ciudades solamente. Claro. Diego, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido soy yo, le mando un abrazo enorme, que tengan un excelente resto de semana, así que un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias, gracias igualmente. El diputado Diego Sartori, diputado nacional por el Frente de la Concordia, por el Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones. Bueno, las discusiones del Congreso, las discusiones que tienen que ver, ¿no? Con las economías regionales. La yerba mate es una fuente, digamos, muy importante para la provincia de Misiones. Además, bueno, Y en esta época mundial es verdad lo que dice David de los jugadores. Griezmann es otro jugador, el francés Griezmann. Pero gran tomador de mate. Por ahí si uno le pregunta a algún europeo, a algún americano respecto de la yerba, lo más probable es que lo relacione con Uruguay. No tanto con la Argentina. Uruguay es un país que no produce yerba. No produce absolutamente nada de yerba, simplemente consume. Digo, y ahí tiene que ver con un posicionamiento de la marca país. Uruguay como marca país está relacionada al consumo de yerba. Por eso le preguntaba, digo, aprovechar esos momentos, esas ventanas que tiene, más que en esa parte del mundo donde se está haciendo el mundial, se consume yerba. Claro. Para poder avanzar en esa línea. Digo, es cierto que la provincia de Misiones ha diversificado mucho lo que tiene que ver con su producción y que la pandemia, es cierto lo que decía el diputado, la pandemia demostró que cuando toda su población consume en la provincia, recauda y recauda mucho. Claro. El problema es que se van a consumir a los países limítrofes porque les sale más barato. Exacto. Claro. Entonces tenían ese conflicto. El dato es que el diputado es el único integrante de estos bloques del medio de la Comisión de Presupuestos. Claro. Por lo tanto, todas las discusiones pasan por el ojo del diputado Sartori, ¿no? Sí. Bueno, nosotros cuando vemos la Comisión de Presupuestos vemos un montón de integrantes del Frente de Izquierda, de Provincias Unidas como es el, de Interbloque Federal, pero el único que tiene la firma es el de los que por fuera... Y él está siempre acompañado por el diputado Fernández. Exacto. Están los dos, siempre están los dos. Por eso obviamente el que firma es Sartori. Por eso la pregunta sobre el blanqueo, porque Claro, va a tener que pasar es por importante ahí y define. Sí, también por eso también le pregunté de universidades también, porque pasa todo por presupuesto y la mirada de este bloque, que generalmente ahí, bueno, él decía, predispuesto a acompañar las cosas que tengan consenso y que sean buenas para el país. Son 5 diputados que suman un montón. Que valen un montón. En este momento de paridad entre oficialismo y la principal oposición, que Juntos por el Cambio, cualquier bloque, por más chiquito que sea, por más pequeño, es importante a la hora de sumar voluntades para un lado o para el otro respecto a la suerte de un proyecto de ley. Pero mientras tanto, ante la situación por la que atraviesa la Cámara Baja, son expectantes de lo que sucedió la semana pasada y de cómo se va a resolver. Porque esto hay que resolverlo entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Claro, es que en realidad son una especie de convidados de piedra, digo, porque no tienen injerencia en la disputa que tienen los dos bloques mayoritarios, donde la diferencia es mínima entre un bloque y el otro. En todo caso, cotizan su presencia, sus votos, digo, y cuando digo cotizan, que se entienda que estoy diciéndolo bien, que valen más que uno, porque en realidad define mucho, como recién decía Daniela, de la Comisión de Presupuesto. Pero esta es una discusión, como decíamos al principio, que tiene que ver con la política, no tiene que ver con algún proyecto en particular, no tiene que ver con el 2023, con cómo empiezan a pararse Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, de cara a un año electoral. Claro, y puertas hacia adentro del Frente Renovador para la Concordia, ahí también debe haber discusiones, más allá que el diputado dice, bueno, no es tiempo electoral, pero debe haber discusiones respecto a en Misiones, como en toda la República Argentina, se renuevan intendentes, se renueva el gobernador, No hay anticipo todavía, ¿no? De elecciones en Misiones, me parece. No, que yo sepa, no. Todavía no.
pero vamos a tener elecciones escalonadas en provincias, claro, en diferentes provincias. El otro día un diputado de Catamarca, del radicalismo, nos adelantaba que estaban esperando que el gobernador resuelva esa situación, que como no lo resolvió ya, no habría tiempos y entonces la elección en Catamarca se haría en conjunto con la elección nacional. Claro. Pero hay otras provincias que sí, que ya ha adelantado, el caso de la provincia de Salta, que ya adelantaron las elecciones, Jujuy. digamos, Jujuy, las elecciones provinciales. San Juan. ¿No? Así que el calendario electoral del año que viene va a golpear lo que tiene que ver con la discusión parlamentaria de los diferentes proyectos de ley. Más allá de los cruces, más allá de las controversias que hay entre oficialismo y oposición, por esta sesión del pasado miércoles, por una posible sesión la próxima semana o por la agenda de extraordinarias del próximo año. Pero lo cierto es que esa relación tirante se le va a sumar el calendario electoral nacional y el calendario electoral provincial. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque aparte, más allá de la discusión de las elecciones, ahí lo que tenés es que los legisladores tienen que volver a sus provincias a hacer campaña. Entonces, en un Congreso donde los números son tan ajustados, donde obtener la mayoría para todos es muy, pero muy difícil, entonces hace falta que estén absolutamente todos, que estén yendo y viniendo, que vayan a hacer campaña a sus provincias, complica el armado de ese número que te permita llegar al quórum para después te permita aprobar una norma en la cual, no sé, estés empujando o estés discutiendo. Eso, el calendario electoral, que vos tengas muchas elecciones durante muchos meses, bueno, hace que la mitad se tenga que estar yendo y viniendo. Claro, totalmente. Vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el lavado de activos, porque es un proyecto que en definitiva le interesa y mucho al Ejecutivo, le interesa y mucho al Ministro de Economía, le interesa mucho al Fondo Monetario Internacional, y esta situación por la que atraviesa el Congreso encuentra también dificultades, Dani. Sí, exactamente. Ahí les traje un proyecto que estuvo más en boga hace un par de semanas y un poquito ahora bajó la tensión porque no logró dictamen todavía. Pero me parece que viene un poco emparentado con el proyecto que hace un ratito planteaba David y de todo lo que sucedió hoy con el Ministerio de Economía, con este intercambio de información con los Estados Unidos. Va todo, yo lo metería en el mismo combo, dentro de las cosas que son urgentes para el gobierno nacional por distintos motivos, en lo que tiene que ver en la relación con los Estados Unidos y en lo que tiene que ver con, bueno, blanquear, decir lo que tenés, combatir la corrupción, ser más transparente, tiene que ver también con esto. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo, como les decía recién, y que tiene como objetivo adecuarse a estándares internacionales. Cuando digo estándares internacionales es Fondo Monetario Internacional, ya sabemos, estamos bajo la mirada muy, muy presente de este organismo internacional que nos presta dinero y nos pide a cambio ciertos números, ciertas condiciones, que no son solo, no son solo objetivos de números, sino también, bueno, de contexto. Claro. ¿No? Bueno, por lo menos hagan esto. Después vemos si los números cierran, pero por lo menos tienen que ir cubriendo esto, que se lo piden también a los otros países, porque la idea es, bueno, estar con estándares internacionales. Claro. El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas y de Legislación General. Ya tuvo una primera conversación, pero no tuvo dictamen todavía. Lo que lo pone, digamos, teniendo en cuenta el escenario parlamentario, lo pone lejos del recinto todavía. Claro. Lo pone lejos del recinto, pero la importancia que él trae para el Poder Ejecutivo lo acerca. Una pronta discusión. Tiene que tener una pronta discusión, exactamente. Este proyecto reforma la legislación vigente sobre tres cosas: la prevención y represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Ven? Por eso les digo, ¿ven? Son estándares internacionales. Nosotros escuchamos armas de destrucción masiva y realmente no es un tema que aqueja a la Argentina ni que es una preocupación, pero forma parte de este combo que a dónde tiene que apuntar esta seguridad de prevención del lavado de activos. En los fundamentos del proyecto indican que es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico financiero.
tanto nacional como internacional, y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que participan. Esto significa que una vez que, lo que advierten, una vez que un país teje todo un sistema de control y la tecnología... Claro. Te pasó por el costado. Sí, sí. Y se le ocurrieron nuevas cosas y hay nuevas técnicas. Por eso nosotros, si ustedes son clientes del banco, van llegando mails. Cuidado que te puede llegar esto. Vos decís, no, lo de que me pregunte los datos por el mail ya lo tengo claro. Pero ¿sabés que te pueden hackear el WhatsApp? No, eso no lo sabía. Bueno, esto es lo que dice. La constante modernización de los sistemas y el alerta constante sobre nuevas formas de lavado de activos, de ilícitos de distintos tipos. También, bueno, financiación del terrorismo, acá tampoco es un tema que en Argentina sea prioridad, pero bueno, forma parte también de este paquete. A ver la siguiente placa, por favor. Ahí en el proyecto se integraron 9 recomendaciones especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo, que ya venían con 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en el riesgo. Por eso, no todos los países están en la misma situación. Por eso, bueno, primero lo que plantea acá es un diagnóstico. Bueno, ¿dónde están los puntos flojos? ¿Qué es lo que preocupa? ¿Y qué estándares nos están faltando para estar a tono con el escenario internacional? El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas. El proyecto plantea, como acá señala este párrafo, modificaciones en el Código Penal. Es un endurecimiento de las sanciones y de las penas para aquellos que transgredan las normas vinculadas al lavado de dinero, al lavado de activos en general. Lo que dicen es, si nosotros no hacemos modificaciones y modernizamos, la UIF se queda sin nada, claro, porque son, si no crean nuevas figuras, queda fuera. ¿Con qué te castigo? Con nada. Si esto no existe para la ley, lo que vos estás haciendo. Claro. Yo sé que vos me estás sacando dinero. Ahora lo plantean en una placa siguiente. Yo sé que me están sacando dinero con las criptomonedas, pero no tengo la herramienta legal para llevarlo adelante. Se trata de una ley para conferir autonomía a la Unidad de Investigación Financiera, de Información Financiera, el organismo que investiga el lavado de activos. Serán sujetos obligados, esta es la novedad, los que operan con activos virtuales, es decir, con criptomonedas. Por lo menos ir entrando en ese terreno, ¿no? De gente que pone dinero, que invierte, que saca, que tiene cotización y que de tributo, ¿no? Nada. No existe. Ya se puede, ya tenés plataformas para comprar con criptomonedas, ya hay tarjetas que son similares a las de débito, exactamente, que vas a comprar al súper, pero lo tenés en criptomonedas. Bueno, ahí... Pero falta la legislación. Falta la legislación, claro. Pero no solo para controlar lo que pueda ser ilícito, sino también para la seguridad de quien lo tiene, porque hemos escuchado que cotizaciones de criptomonedas de un día para el otro no existieron más. Claro. Bueno, ¿cómo se le da seguridad también a quien lo tiene, no? Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero. Ahí están las instituciones financieras, los proveedores de servicios de activos virtuales, las actividades y profesiones no financieras designadas y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional. Ahí va creando cuáles son las figuras que van a aparecer ahí en las modificaciones que se van a hacer al Código Penal. Bueno, y este proyecto de ley de lavado de activos, gracias Dani por esta información, porque claro, está relacionado con lo que nos señalaba David respecto a este proyecto, este acuerdo alcanzado en el día de hoy entre Argentina y los Estados Unidos, el proyecto del futuro, proyecto de ley de blanqueo. El tema es la transparencia, en definitiva, entre el lavado de activos, el blanqueo, el acuerdo por situaciones financieras o en relación al tema financiero entre ambos países. El tema es la transparencia
en el mundo entero. Sí, hay dos cuestiones respecto de la discusión de la transparencia. Una tiene que ver con que la legislación a nivel global apunta a que cada vez haya menos guaridas fiscales, Claro. en lugares donde se paguen menos impuestos, no se declare. Y esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que los estados no quieren que sus empresarios, que sus contribuyentes elijan otros estados porque pagan menos impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque se desfinancian. Claro. Básicamente lo ven desde ese lugar y dicen, bueno, nos vamos desfinanciando. Pensemos en Francia y Rusia. La cantidad de franceses que se radican en Rusia para pagar menos impuestos. Eso por un lado. Y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es quien firmó el acuerdo hoy con la Argentina, los Estados Unidos lo que no quiere es que su sistema financiero sea utilizado para ese tipo de maniobras. Entonces, pensemos en el caso de la FIFA, ahora que está el Mundial, del caso de la FIFA, de lavado de dinero, de pago de coimas. El problema, cuando se dan las redadas en los Estados Unidos, era que habían utilizado el sistema financiero, no el pago de las coimas. El pago de las coimas era una causa... Tema secundario. En Suiza. Claro. O sea, el punto era que esa plata había entrado al sistema financiero de los Estados Unidos y entonces por eso los Estados Unidos va y detiene a los que en ese momento eran funcionarios de la FIFA. Y los detienen los Estados Unidos. No los detienen en Suiza. En Suiza los detiene la policía de Suiza. Entonces ahí lo que buscan es no solo no ser una guardia fiscal, sino que el resto de los capitales de los diferentes países del mundo no utilicen su sistema financiero para blanqueo, para esconder, para no tributar. Igual de todas formas en los Estados Unidos quedan algunos estados, Delaware es uno, que es un paraíso fiscal básicamente. Bueno, en tema que el proyecto de ley de prevención y represión del lavado de activos, Dani, este es un proyecto, como vos bien señalabas, que todavía no tiene dictamen. No tiene dictamen. Que hay trabajo en comisión, estuvo trabajando de manera informativa mucho la comisión, Exacto. pero no firmó el dictamen. Pero sí es un tema que tiene urgencias el Ejecutivo en que sea aprobado. Sí, urgencias y no tantas posibilidades de insertar cambios, Claro. se informa, pero tiene que salir de determinada manera, digamos. Claro, claro. Es por acuerdo eso a los también requerimientos. las necesidades de restablecer este acuerdo, este diálogo entre oficialismo y oposición para, bueno, reabrir lo que es la Cámara de Diputados. Sí, porque aparte son como recién lo explicaba López Murphy, como recién lo explicaba Daniela, no tiene tanto que ver con la decisión del gobierno argentino o del Estado argentino. Son decisiones que se toman a nivel global respecto de algunas situaciones. El blanqueo de capitales que propone el gobierno nacional, que va a proponer el gobierno nacional, como lo explicaba López Murphy, es un pedido de los Estados Unidos. Dice, bueno, yo te doy la información, pero hagamos lo siguiente. A esas personas que estuvieron con su dinero en los Estados Unidos, pero no lo declararon en tu país, dale una salida. No nos mandes con una causa penal. Claro. Dales una salida y esa salida es el blanqueo. Bueno, esto también tiene que ver con los pedidos que se hacen a nivel internacional para que los países sean cada vez más transparentes a la hora de mover financieramente. Digo, Claro. ¿por qué? Porque lo que explicaba Daniela es, bueno, ahora se suben las criptomonedas. ¿Por qué? Porque eso financiaba, o por lo menos los estados dicen, bueno, financia narcotráfico, financia Exactamente, terrorismo, claro. no se le puede hacer un seguimiento, no hay forma de saber quiénes son los dueños o quiénes son los mayores tenedores de este tipo de moneda. Bueno, frente a eso, los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tratemos de ser más transparentes y vayamos hacia ese lado. Si la Argentina quiere participar del comercio, de las conversaciones Claro. con esos países, tiene que cumplir con esas normas. Y son las normas, digamos, de estándar internacional. A Estados Unidos no le está interesando si hay un argentino que cobró una plata determinada por un trabajo, por lo que sea, y terminó comprándose una propiedad en Miami, ¿no? Y no pagó los impuestos en la Argentina. No le interesa. No. Lo que le interesa es tener ese marco legal, ese acuerdo recíproco de información, para que no vaya un hipotético terrorista y termine comprando o un narcotraficante. Porque ese argentino sea financiado por Claro. el terrorismo y entonces, bueno, Claro, esos vínculos... A los Estados Unidos no les Exacto. sirve que el mundo vea que su sistema financiero es permeable. Claro. O sea, a Estados Unidos lo que le sirve es que el mundo vea que su sistema financiero no es permeable, que aquel que
tiene dinero en los Estados Unidos, tiene que pagar impuestos, como sucede en cualquier otro lugar del mundo, y que no va a dejar que vengan del resto del mundo a esconderse en los Estados Unidos. Claro. Ahí está la situación planteada y es por eso también los acuerdos que se alcanzan entre ambos países, como repetimos, el alcanzado en el día de hoy entre el ministro de Economía, que firmaron, el ministro de Economía Sergio Massa, y el embajador de los Estados Unidos, Stanley. Y lo cierto es que va a ingresar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de blanqueo que va a tener que empezar el trámite legislativo como cualquier proyecto de ley, las discusiones en comisión, acuerdos o desacuerdos, pero lo cierto es que tendrá un dictamen o varios dictámenes y tendrá que ir al recinto. Pero para eso, más los temas que ya tenemos acumulados en el Congreso, para eso es necesario restablecer ciertos entendimientos entre oficialismo y oposición, después de lo que pasó la semana pasada, para reencauzar la actividad parlamentaria, cerrar de alguna manera el año 2022 y ir pensando ya un futuro próximo que es las extraordinarias 2023. Parece que por ahí está pasando la agenda del Congreso. Y el Mundial. Y el mundial, el mundial se nos termina. Te cuenta que todos los ejemplos que te puse estuvieron todos relacionados, el de Misiones, recién el de la FIFA, todos relacionados con el Mundial. Y que no, y bueno, hasta el 18 de diciembre va a ser así. Hasta el 18 va a ser así, que lo va a tener Argentina en la final. Algunos dicen, vamos a ver, ojalá. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que pasa aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Nos llega el orgullo. Nos llegan las cábalas. Nos llegan los nervios. Porque con la televisión digital abierta, nos llega el Mundial. Gratis, por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder